Humillan a una chica pobre en una tienda lujosa. Su madre millonaria llega en un Lamborghini. La mañana amanecía espesa sobre la ciudad y en el corazón del viejo barrio industrial, el sonido de las persianas rodando y los motores envejecidos se mezclaba con el aroma pesado del café en los bares esquineros. Clara caminaba ligera, su bolso colgado al hombro, sorteando charcos y saludando con la barbilla a los vecinos adormilados. Tenía 28 años, los ojos claros y una decisión callada en el gesto. Cada línea de su rostro contaba una historia de persistencia y desvelo. Trabajo nuevo, primer día. Respiró profundo ante la fachada del edificio de arquitectura severa donde la aguardaba su destino, una de las mayores firmas de ingeniería civil de la ciudad, y tragó la inseguridad que le crispaba la garganta. Desde niña había sentido la presión constante de demostrar, de avanzar 2 pasos por cada uno de los demás, consciente de que en un mundo moldeado por expectativas antiguas, una mujer debía esculpir su lugar con paciencia y talento incuestionable. Su madre le repetía que la dignidad era un escudo y que los obstáculos, aunque pesados, podían terminar afilando el alma. Así cruzó el vestíbulo, alisándose instintivamente el cabello rebelde, el eco de sus pasos coincidiendo con miradas fugaces y murmullos que se desvanecían en los pasillos. Al llegar a la recepción, una secretaria joven la evaluó rápidamente de arriba a abajo antes de guiarla a la sala de reuniones. Mientras caminaban, Clara notó los ojos de algunos empleados, en su mayoría hombres, deteniéndose apenas un instante de más. Imaginó los juicios silenciosos. Demasiado joven, quizá inexperta, seguramente elegida por una cuota y no por competencia. El peso de esas suposiciones la acompasaba y mientras la recepcionista anunciaba su llegada, comprobó por última vez el estado de su currículum dentro del bolso. La mesa ovalada olía a barniz reciente y flores marchitas. Jaime, el director, apenas levantó la mirada de sus papeles. A su lado, Lucía, coordinadora del área y única otra mujer en cargos técnicos, le dedicó una sonrisa comprensiva. El resto de los presentes, 6 hombres, diferentes edades y trajes, intercambiaban notas al margen, conversaban en voz baja y apenas le prestaron atención cuando se sentó. Fue Lucía quien introdujo a Clara formalmente, repasando brevemente sus méritos. Licenciatura con honores, prácticas internacionales, un premio a la innovación tecnológica en obras sustentables. Era un currículum que en cualquier otro contexto resonaría con admiración. Allí, en cambio, pareció resbalar por la superficie encerada de las primeras impresiones. El trabajo que le asignaron era grande en responsabilidad, pero envuelto en la sombra de la desconfianza. Debía coordinar el rediseño de una parte crucial del sistema de canalización en el nuevo eje vial de la ciudad, junto a un equipo que ya había manifestado reservas acerca de que una recién llegada y mujer llevase el mando. Jaime le entregó las carpetas con los planos, minucioso pero distante, subrayando los errores recientes hechos por su predecesor masculino y advirtiendo que aquí no se toleraban fallos. La tensión de la sala era palpable, como si cada palabra fuese una piedra arrojada al estanque buscando provocar ondas. Cuando los demás salieron, Lucía la detuvo, tomándola suavemente del brazo. No será fácil, Clara, pero si necesitas apoyo, cuenta conmigo. He pasado por algo parecido. Clara asintió, mordiéndose el labio para no mostrar vulnerabilidad. De regreso a su cubículo, se desplomó brevemente en la silla, sintiendo la presión del entorno. Afuera, los murmullos se convertían en frases al pasar. La nueva jefa. Veremos cuánto dura. ¿No sería mejor poner a alguien con más experiencia? El zumbido era incesante. Esa tarde,
Durante la primera reunión técnica con el equipo asignado, la resistencia fue frontal. Pablo, el ingeniero más veterano, repiqueteaba el lápiz y la interrumpía cada vez que explicaba una propuesta de mejora. «Eso ya lo intentamos y no funcionó», decía. Pero Clara detectaba en su voz una mezcla de desdén y temor, quizás a perder protagonismo, tal vez a ser desplazado por alguien que no encajaba en su molde mental de autoridad. Otro compañero, Diego, apenas disimuló una sonrisa cuando ella sugirió traer enfoques modernos de gestión de recursos hídricos. «Mucha teoría, poca calle», murmuró, y el resto rió en complicidad. Clara no cedió, tomó aire y con calma rebatió punto por punto, argumentando sus ideas con una seguridad prestada de la memoria de noches de estudio y experiencia en obra. ¿Por qué no probamos un modelo piloto en una sección pequeña antes de descartar la propuesta? Puede que funcione mejor adaptándonos al contexto local. El silencio fue denso, aunque algunos matices en los rostros del equipo denotaron una curiosidad involuntaria. Ella detectó ese leve cambio y lo sostuvo. «Entiendo sus dudas, pero estoy aquí para sumar, no para imponer». Su voz vibraba con una mezcla de respeto y firmeza. La jornada terminó con Clara agobiada, pero, en el fondo, satisfecha de no haber retrocedido. Prendió su teléfono en el armario del vestuario antes de irse, leyendo un mensaje de su madre. «¿Cómo fue tu primer día?». Dudó antes de responder. Las palabras «difícil» y «hostil» resonaron en su cabeza, pero optó por lo seguro. «Bien, mamá, ya te contaré». Se abrazó a sí misma al salir al atardecer y se preguntó si algún día el esfuerzo de romper prejuicios sería menor que este cansancio silencioso que la acompañaba a casa. En ese momento pensó cuántas personas como ella enfrentan cada inicio de ciclo con la esperanza de lograr cambiar poco a poco las mentes y los corazones a su alrededor. Es curioso cómo, a pesar de los miedos y las dudas, una voz interior nos impulsa a seguir desafiando límites, incluso cuando el eco de viejos prejuicios nos pesa más que cualquier carga real. Si alguna vez te encontraste en los zapatos de Clara, ¿qué te animó a persistir hasta el fin? La mañana siguiente amaneció nublada, el aire pesado y húmedo por la tormenta nocturna. Martina se levantó antes que el sol despuntara, como todos los días en las últimas semanas. Caminó despacio por el piso frío al salir de su cuarto, cuidando de no hacer ruido en la vieja casa de sus padres, donde ahora vivía tras el despido en la empresa de arquitectura. En la penumbra de la cocina, el aroma del café era un refugio, mientras repasaba mentalmente la entrevista que tendría esa tarde, la última oportunidad que le quedaba después de 14 rechazos en diferentes despachos. Tomó una libreta y repasó sus notas, las manos temblorosas a pesar de los 3 sorbos de café. Frente al espejo del baño, ensayó respuestas, corrigiendo con voz baja los titubeos. Se suponía que debía confiar en su experiencia y en su portafolio impecable, pero la sombra de la mirada incrédula del último entrevistador aún pesaba sobre ella. Demasiado prudente, demasiado emocional. Este entorno es duro para una mujer tan joven, había dicho él, y Martina intentaba borrar esas palabras de su memoria sin éxito. ¿Alguna vez te has visto frente a una puerta que parece cerrarse cada vez que te acercas? Quizás quieras compartir cómo has continuado adelante, incluso con todas las probabilidades en contra. Camino al despacho Ríos in Montalvo Arquitectos, el cielo se abrió y la lluvia devolvió a la ciudad ese aspecto gris y deslucido. Martina bajó de un autobús repleto, su portafolio protegido bajo el abrigo barato. El edificio era antiguo y esbelto, con vidrieras altas y mármoles blanqueados por décadas. Desde la entrada pudo ver el vestíbulo lleno de actividad,
Una asistente la recibió, llamando por teléfono con voz impaciente mientras le señalaba que tomara asiento. Martina se acomodó en la sala de espera y observó a los demás candidatos. Hombres en su mayoría, todos de traje, algunos bromeando entre ellos, otros repasando papeles. Cuando se abrió la puerta de la sala de juntas y la voz grave del socio mayor, Julio Montalvo, pidió el pase siguiente, el ambiente se tensó. Martina se cuestionó una vez más si debía estar ahí, si no sería solo otra ronda de miradas fugaces, de preguntas capciosas sobre su decisión de dejar una firma anterior en lugar de aceptar un ascenso que significaba trabajar para un supervisor hostil. La entrevista no fue peor que otras, pero tampoco mejor. Montalvo y un segundo socio, Rodrigo, hojeaban su portafolio sin disimular ese gesto de asombro escéptico. Los proyectos ganadores estaban ahí, el manejo del espacio, la creatividad, su ojo para el diseño urbano. Todo era real, pero parecían buscar algo bajo la superficie. Tuviste mucha suerte con este desarrollo, ¿cierto? ¿Qué hizo el equipo masculino? Veo que la mayoría eran hombres, preguntó Rodrigo, y la respuesta de Martina, calma, firme pero sin dureza, se perdió en un gesto de desdén mal disimulado. Muy profesional tu portafolio, pero aquí enfrentamos desafíos que requieren otra clase de temple, añadió Montalvo, y la entrevista pareció concluir antes de tiempo. Cuando se retiró, Martina se sintió vacía, arrastrando el portafolio como si pesara toneladas. Afuera, la ciudad estaba cubierta de charcos y ruidos, y ella caminó sin pensar una cuadra, 2, 3, hasta que los recuerdos de otro tiempo regresaron con claridad. Su padre, ahora anciano, le decía de pequeña que los caminos no eran rectos y que la gente fuerte era la que sabía doblarse, pero volver a erguirse luego de las tormentas. Ella había soñado con transformar la ciudad en un lugar más humano, más verde. Había imaginado plazas donde los árboles daban sombra a los niños, estructuras que no solo fueran funcionales, sino acogedoras. Y ahora los días y semanas pesaban tanto, no solo por la falta de oportunidades, sino por ese cansancio sutil provocado por las mismas actitudes repetidas una y otra vez. Sonrisas condescendientes, consejos no pedidos, desconfianza disfrazada de interés. Al volver a casa, encontró a su madre en la cocina, removiendo un guiso. No hizo falta hablar. Martina solo apoyó la cabeza en el hombro materno y por un minuto permitió que las lágrimas fluyeran en silencio. Su madre le susurró: «Tú vales más que sus ojos cegados, hija. Nunca dejes que su juicio te defina». Ese consuelo sencillo bastó para que Martina, después, en la soledad de su cuarto, decidiera enviar un correo más, aunque la respuesta fuera incierta. No solo se postuló a la vacante, sino que adjuntó una carta donde defendía con pasión su visión del diseño arquitectónico y el valor de la empatía en la construcción de una ciudad para todas las personas. Días más tarde, la noticia llegó de forma inesperada. Un correo escueto. Martina López, necesitamos que regrese mañana para una prueba práctica de 2 días. Si acepta el reto, le esperamos a las 8 a.m. El tono era desafiante, casi hostil. Martina pasó la noche en vela, repasando posibles escenarios, temerosa de que, aun si demostraba todo su talento, sería suficiente para ganarse un lugar legítimo en ese entorno cerrado y escéptico. Pero el deseo de hacer justicia a su formación, a sus sueños y a todas las noches sin dormir, empujada por la duda, le dio fuerzas para prepararse. La jornada siguiente inició con una lluvia persistente. Martina llegó temprano, firme, con el mismo portafolio y la cabeza en alto. En la prueba le entregaron un lote de planos difusos y una consigna: diseñar en 2 días una propuesta para un centro comunitario en un barrio marginal.
Competía no solo contra los otros candidatos, sino contra la expectativa silenciosa de fracaso. Mientras trabajaba, un par de jóvenes arquitectos varones la observaron desde la distancia, intercambiando comentarios que a veces llegaban a sus oídos, dejando en el aire palabras cargadas de ironía. A ver si aguanta este ritmo. Se le ve delicada para esto. Veremos cuánto resiste la presión. Martina tragó saliva y en silencio se concentró en cada línea y cada espacio, buscando una solución que integrara lo social, lo humano y la belleza arquitectónica. La tensión crecía con las horas, el tiempo corría, la revisión era inminente y la presión mostraba sus colmillos. Un error, una omisión y toda su credibilidad podría desaparecer. Aún así, tras noches de insomnio y desaliento, el trabajo avanzaba. Martina revisaba, reescribía, probaba combinaciones nuevas e incluso se atrevió a incorporar detalles innovadores, convencida de que la creatividad nacía de la perseverancia en la adversidad. Justo antes de entregar su propuesta, uno de los arquitectos más antiguos sonrió, en tono casi paternalista. ¿Segura de querer competir en este campo, Martina? ¿Podrías prosperar más fácilmente en otro sector, quizá con menos presión? Ella sostuvo la mirada, pese al nudo en la garganta, y respondió: no vine aquí a buscar facilidad. Vine porque creo que podemos cambiar la forma en que la gente vive y no pienso rendirme. Tú lucharías por tu sueño incluso cuando todos a tu alrededor esperan que caigas. Me interesa saber cómo enfrentas los prejuicios. Cuando llegó el momento de presentar su propuesta, la sala estaba llena de ejecutivos y socios. Martina expuso su diseño con una voz templada por la fatiga y la determinación, relatando cómo cada elemento respondía a las necesidades sociales del barrio, a la sostenibilidad y al respeto por el entorno. Nerina, la jefa de recursos humanos, observaba cada palabra, mientras Montalvo guardaba un silencio pétreo. Tras la exposición, la sala quedó en un extraño silencio. Lo que Martina había propuesto era radicalmente diferente a los enfoques tradicionales del despacho. Durante unos minutos eternos, los socios deliberaron aparte. Algunos asistentes lanzaban miradas que oscilaban entre la admiración y el desprecio velado. Martina salió a respirar al patio interno, dejando que el aire húmedo le ayudara a calmarse, sabiendo que ese día marcaría un antes y un después en su carrera, para bien o para mal. El sol asomó entre las nubes y Martina se permitió una pequeña sonrisa. Había dado todo de sí, y aunque no sabía si sería suficiente, había dejado claro que su voz tenía un peso genuino en la mesa. Esa noche, al volver al hogar, sintió que más allá de la decisión del despacho, había recuperado algo de sí misma. A veces, las batallas más importantes son aquellas donde demostramos que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra dignidad ni a lo que creemos. Cuando la mañana llegó, fría y mojada por la neblina que se colaba entre los platanales, Martina sentía el peso de la noche anterior todavía adherido a sus hombros. No había dormido. Su respiración se mantenía corta y tensa. Había pasado largas horas mirando el techo, repasando cada palabra amarga que, como piedras, sus compañeros líderes del proyecto le habían lanzado sin piedad tras la fallida reunión del consejo. Aún escuchaba la voz de Esteban, el ingeniero jefe, destilando sarcasmo mientras ponía en duda su capacidad frente a todos, sugiriendo que algunas personas llegan aquí por recomendación y no por talento. Y los murmullos no la dejaron tranquila mientras recogía sus cosas, viendo de reojo cómo se intercambiaban miradas de complicidad, seguros de que pronto sería apartada del proyecto. Irene le envió un mensaje de ánimo, pero hasta la calidez de su amistad parecía distante ante la tempestad emocional que la sacudía. A pesar de todo, Martina se levantó antes de que sonara la alarma. Dio un sorbo amargo al café
sostuvo el temblor de sus manos y repasó los planos en la mesa. Las cifras, los cálculos que había realizado durante semanas, estaban ahí, sólidos y limpios, inquebrantables frente a la duda ajena. Aquello era su verdad y no la iba a abandonar. Vestida con determinación y su cabello recogido en una coleta alta, salió hacia la obra. En el camino, el murmullo de los trabajadores y los encargados arrastraba aquella nube de escepticismo y tuvo que aprovechar cada pausa del latido de su corazón para tragarse el miedo y mostrar una sonrisa invulnerable. Para sorpresa de todos, Martina no evitó a Esteban ni a los otros miembros del comité. Los abordó directamente a media mañana en la sala de reuniones, llevando en sus manos una carpeta doblada, la expresión desafiante y los ojos fijos en los de él. «Necesito 10 minutos, solo 10. Y si después sigo pareciéndote incompetente, me iré yo misma», dijo, dejando al aire la determinación que todos ignoraban. Esteban, inicialmente divertido, se apoyó en el respaldo de su silla con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. «Adelante, ilústranos», concedió, mientras los otros no disimulaban el espectáculo. Martina desglosó su propuesta punto por punto, cada número, cada decisión justificada con datos, anticipando posibles errores y soluciones alternativas. Era evidente que nadie esperaba tal despliegue de conocimiento y vehemencia. El gesto de Esteban, grave y rígido, fue tornándose en incomodidad ante la sólida defensa de la ingeniera. Pero, a mitad de la exposición, la puerta se abrió de golpe y entró Elena, la directora del consorcio. Venía del gobierno, era reconocida por su exigencia y todos respetaban su autoridad. El silencio fue inmediato. Elena miró los papeles esparcidos por la mesa, alcanzó uno de los planos y frunció el ceño. «¿Este es el diseño que propusiste, Martina?», preguntó. Martina, sin vacilar, asintió. «Quiero que expliques cómo planeas mantener el presupuesto sin recurrir al subsidio federal», ordenó Elena. Sin titubear, Martina sacó un archivo y comenzó a detallar las alternativas de abastecimiento de materiales, los acuerdos a largo plazo con proveedores locales y una optimización de recursos basada en modelos de gestión sustentable que ella misma había desarrollado. Hubo un instante en el que su voz tembló levemente, pero enseguida recuperó el control. Mientras la sala contenía el aliento, se produjo la revelación. Elena, en vez de desestimar o ignorar a Martina, empezó a hacer preguntas cada vez más directas y complejas, buscando fisuras, puntos débiles. Martina se defendía con destreza, argumentando cada punto con hechos, nunca permitiendo que la interrogaran en falso. El detalle que nadie esperaba surgió cuando Elena giró uno de los planos y preguntó: «¿De dónde viene este cálculo estructural?». «Aquí hay una variante que optimiza el peso de los paneles», Martina explicó, con una mezcla de orgullo y humildad, que era una fórmula de su creación, buscada tras horas de simulaciones y estudios. Al oír esto, Esteban sintió una punzada en el estómago y no pudo evitar rememorar las semanas en que él, incapaz de resolver ese mismo desafío, desestimó los aportes de Martina solo por prejuicio. La tensión aumentó todavía más cuando Elena, con gesto enigmático, anunció que convocaría a una evaluación externa para verificar la viabilidad del diseño. Dirigió una última mirada a los presentes. Aquí, el mérito se prueba con resultados, no con palabras. Martina sintió una oleada de temor. Era justo el giro que la empujaba a la frontera de la desesperación. Sabía que tendría que esperar el dictamen de expertos externos, que sus detractores aún tendrían tiempo para ensuciar su nombre, pero estaba decidida a resistir. En ese instante, mientras los presentes salían en fila india, Esteban le susurró al oído a regañadientes, pero sin mirar su rostro: «No tenía idea de que eras capaz de esto». Sofocada por el agotamiento y la ansiedad, Martina bajó la mirada, sabiendo que todavía quedaba lo más difícil:
En las jornadas siguientes, el ambiente en la obra se enrareció. Su trabajo era vigilado con lupa, cada decisión evaluada, e incluso colaboradores, antes neutrales, ahora parecían inseguros de a quién apoyar. Aún así, un pequeño grupo de trabajadores se fue acercando a Martina, ofreciéndole datos, corrigiendo detalles en campo y compartiendo ideas. Aunque el miedo a perderlo todo persistía, ese apoyo genuino encendía en ella un nuevo ardor. Cada gesto de solidaridad, una conversación compartida en la caseta durante la lluvia, cada vez que alguien defendía su nombre ante un rumor, demostró que la integridad y el talento podían vencer el prejuicio, aún en medio de la presión y las habladurías. Piensa en un momento en el cual una sola oportunidad lo cambió todo para ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Martina? Al final de la semana, los expertos llegaron. Revisaron todo con minuciosidad desbordante, preguntaron sin descanso, simularon escenarios potenciales y compararon el diseño innovador de Martina con las soluciones convencionales que defendía Esteban. La tensión alcanzó su punto máximo. La decisión, que se anunciaría al día siguiente, pendía en el aire como una amenaza silenciosa y pesada, lista para desmoronar sueños o abrir puertas nunca antes imaginadas. Martina, de pie frente a la ventana, escuchó el retumbar de truenos lejanos, sin saber si presagiaban desastre o renovación. Aferrada a su interior, supo que era incapaz de rendirse, aunque los obstáculos solo parecían multiplicarse de cara al veredicto final. Asala parecía respirar agitación. Cada rincón estaba impregnado de la tensión acumulada durante los días previos, como si las paredes mismas estuvieran pendientes del desenlace. Carmen, de pie en el centro, sentía el peso de todas las miradas, pero esta vez no le dolían como antes. Ya no era la mujer tímida que, al inicio, bajaba la vista para evitar el juicio de sus colegas. Ahora, sostenía el contacto visual con firmeza. Su voz era clara y sus gestos denotaban una convicción que nadie hubiera imaginado al principio de todo esto. Frente a ella estaba la directora, la figura imponente que durante meses había puesto en duda cada una de sus decisiones. Con las manos cruzadas, intentaba mantener la compostura, pero la incertidumbre temblaba en la comisura de sus labios. Detrás, el resto del equipo esperaba, dividido entre el escepticismo aprendido y la chispa de admiración que la actuación de Carmen había conseguido encender. Entre ellos se hallaba Soledad, la confidente inesperada, quien apenas hacía unas semanas había sido solo otra presencia indiferente en los pasillos. La presentación de Carmen había resultado un éxito arrollador. No lo supieron de golpe. Fue un crescendo, una suma de pequeños gestos, la mirada de entendimiento entre algunos compañeros, los murmullos de aprobación en los momentos más críticos, la mueca sorprendida del propio gerente cuando las cifras hablaron por sí mismas y destrozaron cada uno de los prejuicios que previamente habían decretado su fracaso. Era imposible negar lo evidente. Ella había salvado el proyecto. Contra todo pronóstico, se había erguido sobre los restos de un plan que nadie creía viable y con dedicación y una intuición luminosa, delineó un camino nuevo, honesto y radicalmente eficaz. Carmen apenas alcanzaba a procesar la mezcla de orgullo, alivio y vértigo. Se permitió mirar atrás, evocó cada humillación, cada sueño de renuncia y cada noche sin dormir, rehaciendo informes para detectar lo que nadie más veía. Recordó los susurros, las reuniones a las que no era invitada, las veces que sus ideas fueron ignoradas y luego recicladas por otros para atribuirse el mérito. Y sin embargo, ahora podía ver el sentido de cada pequeña derrota, la forma concreta en la que cada herida la había moldeado para este instante. Era tentador caer en la tentación de un reproche público,
Pero Carmen eligió el silencio elegante, ese que grita verdades más fuertes que cualquier alegato. La directora buscó palabras, pero solo encontró vacíos breves en el aire. Finalmente, se acercó, con ese andar medido de quien no suelta el poder fácilmente, y extendió la mano. «Carmen», dijo, con voz algo ronca, «debo reconocer que has hecho algo extraordinario. Me equivoqué al subestimarte». Las palabras caían entre ambas, pesadas, y los murmullos crecieron un poco más, a medio camino entre el asombro y el alivio colectivo. Carmen asintió, aceptando el gesto sin euforia, pero con la dignidad tranquila de quien se sabe justificada. «No se trata solo de mí», respondió, aún sabiendo el valor de saborear la victoria. «Todos ganamos cuando aprendemos a mirar diferente, a no dejar que los prejuicios nos cieguen. Ojalá sirva para algo más que para salvar este proyecto». Algunas miradas se desviaron, apenadas, otras mantenían la intensidad de un nuevo respeto. El clima, por primera vez, parecía auténticamente abierto. Algunas personas se acercaron a Carmen, tímidamente al principio, luego con gratitud desbordante, para agradecerle el coraje de mantenerse fiel a sí misma a pesar de los cuestionamientos. Soledad fue la primera en abrazarla, susurrándole al oído: «Gracias por mostrar que, incluso cuando todo parece perdido, todavía vale la pena resistir y confiar en una misma». Carmen caminó hacia la ventana. A través del vidrio, la ciudad vibraba con su ritmo imparable. Respiró hondo y por un instante celebró en silencio todo lo alcanzado. No recordaba haberse sentido nunca tan ligera, tan en paz con su historia. Atrás quedaban las dudas sembradas por otros. Ahora solo importaba el camino que ella eligiese seguir después de este día. Sentía, por primera vez, que no tenía por qué pedir permiso para ocupar su lugar. La directora, mientras tanto, sentía cómo su propio mundo interior se tambaleaba. La derrota era innegable, pero también la lección. Supo, con una mezcla de dolor y esperanza, que a veces la justicia duele porque nos recuerda nuestra capacidad de cambiar. Miró a Carmen con nuevos ojos y por primera vez consideró que era ella quien debía aprender de la mujer a la que tanto había menospreciado. El tiempo en la oficina fluyó distinto a partir de esa jornada. El equipo comenzó a confiar, no solo en Carmen, sino en el potencial ignorado, en las voces que antes eran silenciadas. Se generó un clima de respeto que desafiaba las viejas jerarquías, como si el triunfo de una pudiera, de alguna manera mágica, abrir puertas para otros. En el rostro de Carmen se reflejaba la alegría serena de quien sabe que no necesita mostrar credenciales para justificar su valor. A medida que la tarde se desvanecía, Carmen recogió sus cosas y con un dejo de melancolía serena, entendió que aquel capítulo no era el fin, sino el punto de partida. El recuerdo vivo de su lucha escribiría nuevas historias, propias y ajenas, allí donde persistieran prejuicios o se trataran de poner límites a un sueño legítimo. Mientras cruzaba la puerta, se permitió mirar una última vez el lugar donde tantas veces se sintió pequeña y sonrió. Ya no tenía miedo. ¿Alguna vez has sentido que la victoria llega después del quebranto? Que tu historia podría ofrecer luz a alguien más. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte, comparte en los comentarios tus pensamientos y experiencias, y ayúdanos a inspirar a más personas. Nos vemos en nuestra próxima historia.